Bueno, pues en primer lugar, dar las gracias porque es mi segunda vez que estoy aquí en la Sociedad Micológica Segoviana, que me siento como en casa, hay que decirlo todo, porque Ramón se porta como anfitrión, es espectacular, aunque a veces en mis charlas dice, eres un tío que habla demasiado. Luego cuando vea el vídeo me va a llamar y va a decir, Javi, te estás pasando, ¿eh? Así que voy a hablar un poquito de las setas de primavera y sus confusiones, a pesar de que hoy hemos pasado ya al verano, ¿vale? Pero todas estas setas serían más de primavera tardía y de primavera las que he puesto que de verano, aunque puede seguir saliendo durante el verano. En primer lugar, ¿qué es esta seta que vemos en pantalla? ¿Qué os parece? ¿Alguno la conoce? Es el Hygrophorus marzorum. Bueno, ¿y la rana? A lo mejor hay algunos expertos en anfibios. Es la famosa ranita de San Antón, ¿no? La isla muller, ¿vale? No la arbórea, porque hay tres especies. Empezamos con los ascomicetes y aquí he puesto una morquela, la morquela esculenta, pero solo para que veamos, porque voy a poner la especie con su confusión al lado para que la veamos juntos, ¿vale? Para que sea más sencillo de seguir y más didáctico. ¿Veis? Empezamos con una especie que tenéis ahí, que es el negrito, el morinegrito, es la albera monaquela. Y son confusiones que he visto yo, que me han pasado con alumnos o con gente en exposición. La albera monachela, que como he dicho antes, es una especie que se caracteriza por la mitra bilobulada o trilobulada, en forma de silla de montar, con colores marrón negruzcos y el pie liso, aunque pueda parecer acostillado en la base, que es esta de aquí. Que aparece asociado, como he dicho, sobre todo a bosques de chopos y de sauces en suelos arenosos. Se puede equivocar con esta, que es la Paragilomitra ínfula, aunque normalmente no coinciden en época de aparición, pero sí que en algunas zonas, como es el caso de Extremadura y Andalucía, en ocasiones, como llevan un régimen de lluvias un poco diferente, la Paragilomitra ínfula puede aparecer en las finales de invierno, incluso a veces metida a la primavera, y puede llegar a algún tipo de confusión. Y la Paragilomitra ínfula es tóxica, produce el síndrome Hygromitridis. El hábitat también es diferente. Paragilomitra ínfula aparece sobre restos de madera de pinar. Paragilomitra tiene tonos, sobre todo en el pie, más marrones, ¿vale? ¿Lo veis? El pie, en vez de ser tan blanco, es más marrón. Y es más marrón también el sombrero. Vamos a la colmenilla con la Gyromitra, ¿no? La morquela esculenta, una colmenilla que tiene la mitra en forma de panal de abejas. Fijaros, se puede equivocar con la Gyromitra esculenta que hemos visto en la exposición. La Gyromitra esculenta tiene la mitra en forma de panal de abejas, o de nuez, con ese color pardo rojizo, y la colmenilla la tiene con forma de panal de abejas. Bien, hay una pequeña rata porque la ecología es diferente. En el Gyromitra es de coníferas, donde hay explotación generalmente maderera o una alteración, y la morquela esculenta puede aparecer tanto en planifolios como en coníferas. Por lo tanto, pueden coincidir en época de aparición y en ecología, pero solo en pináceas, en coníferas, no en planifolios. La Gyromitra, ya os he dicho, es tóxica, produce el síndrome Hygromitridis. La trufa de verano, la Tuber estivum, trufa de verano que fructifica durante todo el año. ¿Vale? Ahora mismo está en plena producción la Tuber estivum y está saliendo bastantes ejemplares este año. Tuber estivum se equivoca mucho y se comercializa muchas veces lotes mezclados de Tuber bituminatum, que es una trufa de inferior calidad porque en ocasiones, sobre todo cuando es adulta, tiene toques de sabor un poquito amargo y, bueno, un poquito bastante amargo, y un olor que recuerda al betún, un poco fenólico, a diferencia de la Tubera estivum, que tiene el olor que recuerda un poquito al cereal tostado. Luego, otra diferencia es que la greba es más oscura en Tuber bituminatum que en Tubera estivum, y en ocasiones presenta una cavidad basal que a veces no es siempre bien perceptible. La cavidad basal es que presenta un pequeño hueco en la base, pero no siempre es bien perceptible en Tuber bituminatum. Basidiomycetes, y os he puesto aquí un boletus, bueno, si es que os quiero poner los dientes largos, porque como los que habéis venido no habéis visto boletus, pues ahora me lío a poner boletus. Bueno,
El marzolo es una de las especies que aparece en la primavera, desde finales de invierno a principios de primavera, y es difícil equivocarla con otras especies, por tanto no he puesto ninguna confusión, aunque se puede equivocar con alguna Russula nigricans o con algún Hygrophorus, pero que son más otoñales, como puede ser el Atramentarius, o puede ser el Calophyllus o el Camarophilus, pero con esta época de aparición es muy complicado encontrar la Russula nigricans o los otros Hygrophorus, que como digo son más de otoño o de principios de invierno. Se caracteriza sobre todo por ese color negro. Mucha gente me dice, joder, qué seta más fea, pero qué rica que está. Pues eso, tiene ese color negro oscuro, bastante característico. Las láminas decurrentes, eso significa que se continúan por el pie, blancas, y que están las láminas intercaladas con laminillas. Aquí no se ve muy bien en la foto, con laminillas. La carne es blanca y tiene un sabor suave y dulce. La especie que aparece, ¿dónde aparece? El marzolo. En pinalácido, sí, pinalácido, en Pinus silvestris, en Pinus uncinata, en Pinus rodeno a veces también. No es habitual, pero ya lo he visto, Pinus pinaster. En Navafría, vale. Luego también os puede aparecer, vale, no podemos dar las coordenadas, os puede aparecer también en abeto, pero también incluso aparece en fagáceas puras. Es decir, en bosques de fagáceas puras, como el roble melojo, Quercus pirenaica, el roble albar, Quercus petrea, el castaño, también es habitual que aparezcan algunos castañares, Castanea sativa, y en el haya, Fagus silvatica, e incluso hacia el sur, en los alcornocales, en Quercus uber. Yo hago una pregunta. Dime. Todo eso, a mí muy modesto entender, Sí. a mí Sí. muy modesto entender, cuando en una zona en general sale en pino, no suele salir en roble, en esto, en lo otro. Sin embargo, en zonas donde no hay pino, por ejemplo, pues claro, sale en haya o sale en roble, o sale, pero en el sitio donde sale en pino, normalmente no sale ni en haya, ni... Sí que sale. Por ejemplo, en mi provincia de Salamanca sí que me sale. Yo me refiero, por ejemplo, a Segovia. Sí que sale. O sea, te sale en pino y te sale en roble también, en castaño. Sí. Sí, no... ¿Se puede decir que donde salen los Pinófilus suelen salir los marzolos? Pues no es del todo correcto. Eso se dice. No es del todo correcto porque la distribución, digamos, ecológica del marzolo es mucho más amplia que la del marzolo. Es decir, pero sí que es verdad que en algunos melojares donde aparece, y castañares donde aparece el Pinófilus, sí que aparece marzolo. Pero no es en todo el conjunto, digamos. Yo podría decir que donde sale el marzolo sí sale el Pinófilo. Eso es más correcto. Eso es más correcto. Eso es más correcto. De hecho, a veces, incluso donde sale el marzolo, también sale el Tricoloma portentosum. También. Y es curioso porque, claro, estamos hablando de Tricoloma portentosum, que te aparece, como me pasa a mí, en alcornoques. Y claro, cuando voy en invierno, digo, hombre, marzolo. Y sí que se cumple, que donde hay marzolo sale el Pinófilus y sale el portentosum. Por eso, pero no al revés. Pero no, al revés no, porque tienen distribución más amplia los dos. Se suele cumplir, a lo mejor hay alguna excepción. Sí, las habrá, pero no... Pero no es habitual, yo conozco muchísimos sitios y se cumple. Bueno, champiñón gigante, el Agaricus crocodilinus, que es un champiñón de los más conocidos y habituales en la primavera, que no hemos visto, por cierto, ningún Agaricus, un año muy malo de Agaricus, por cierto. Yo llevo haciendo muchísimas exposiciones y en muchos sitios de España y no aparecen Agaricus. Bueno, miento, el otro día apareció un Agaricus que llevaría seco no sé cuánto tiempo, era un Silvaticus. Y bueno, se celebró como una victoria, ¿eh? Apareció en San Martín de la Virgen del Moncayo y fue todo, ¡ah, un Agaricus! Cuando es una seta de las más habituales. Bueno, Agaricus crocodilinus es el champiñón gigante que en vuestros libros aparecerá con mis nombres. Agaricus alberti, Agaricus macrosporus, Agaricus urinaster. Bueno, este Agaricus, champiñón gigante, además de primavera, también se puede ver en verano y en otoño. Es un champiñón que en ocasiones, no sé si habéis visto alguna foto, puede pasar los 30 y 35 centímetros de diámetro. O sea, enormes, unas cosas así. Pero en ese estado, ¿se pueden consumir o no se puede consumir cuando es así enorme? ¿O hay alguna manera de consumirlo? ¿Fernando? No, cuando son así grandes. No. El sabor es súper desagradable en ese aspecto ya. Y el olor. Y el olor, la única opción es cocinarlo mucho y quitarle las láminas. Y el olor a orina que... Pero tiene un olor a orina desagradable. O sea, Orina de caballo dicen que huele.
Sí, además huele Eso es algo como huele. Bueno, sí, Sí. la de caballos y los toros. Pero bueno, lo debemos consumir cuando tiene las láminas rosas y no está en negro. O cuando está cerrado, es decir, cuando está totalmente lleno de velo. Todo el anillo y todo cerrado. Es decir, como el que tengo cortado así, jovencillos. Además porque suelen estar muy picados. Suelen tener bastante bicho. Es la especie de Agaricus que acumula más cadmio, aunque está dentro de los límites permitidos y por tanto se podría consumir prácticamente sin problemas. A pesar de que hay alguna persona que se ciega en exagerar demasiado cuando cualquier otro alimento que estudiemos, por ejemplo las patatas, pues tienen bastante más cadmio. Tenemos Agaricus crocodilinos que lo podemos equivocar con la Amanita verna. Amanita verna que ha sido redefinida otra vez porque ha salido una especie nueva que es la Amanita vidua. ¿Cómo? Amanita vidua, que significa viuda. Vidua significa viuda. Son especies potencialmente mortales. En Andalucía. ¿Eh? Ha dejado viudas. ¿Sí? Le ha dejado a vivas a las viudas. Bueno, Amanita, fijaros que sobre todo presenta una volva, un pequeño saco en la base del pie, que no tiene el agaricus, ¿veis? Y además las láminas son blancas y no rosas que se vuelven negras coladas, y además el hábitat es diferente. El hábitat del Agaricus es platícola y el de la Amanita es bosques de fagáceas. Pero ocurre que en ocasiones el Agaricus puede aparecer dentro de bosques y ahí empieza el problema en gente con poco nivel en micología. También ha habido personas que la han consumido voluntariamente para intentar suicidarse. Está más que visto que en ocasiones hay personas que para suicidarse han buscado la Amanita verna y no ha habido, de momento que sepamos, no ha habido éxito. O sea, una que se había escapado del psiquiátrico de Reus, lo intentó, no tenía conocimientos de micología, no sabemos cómo lo hizo, pero consiguió 2 amanitas vernas, pero no pasó absolutamente nada porque la cogieron a tiempo. Ah, bueno. La amanita verna, fijaros que la cutícula se mancha de amarillo con la potasa. En cambio, la amanita vidua, la que deja viudas porque es mortal, la amanita vidua no se mancha de amarillo con la potasa. Simplemente es esa diferencia o biología molecular, o sea, DNA. O sea. Otras confusiones, pues bueno, tenemos el Agaricus fissuratus, tenemos el Agaricus arvensis. No sé por qué he puesto otra vez la verna. Quería poner la vidua y se me ha ido. Son parecidas. Y la Agaricus santodermus. Sobre todo aquí el gran problema es el Agaricus santodermus. Pero el santodermus es prácticamente incomible. Cuando si se os ocurre a alguno cocinarlo, empieza a oler toda la casa a una sustancia que es la que produce la intoxicación, que es fenol. Y un olor tan fuerte a producto químico que al final acabas tirando. A no ser que tenga las narices ataponadas. ¿Vale? Además se mancha de amarillo, se mancha muy fuerte de amarillo la manipulación, sobre todo la base del pie, a diferencia del otro. Bueno, este ejemplo lo pongo porque en la primavera tardía y principios de verano a veces aparece la amanita cesárea. Este año no Todavía no ha salido, ¿eh? ha salido alguna escasa por la zona de Zaragoza y demás, pero este año en primavera han salido muy poquitas. Otros años en primavera salen más. Yo todos los años sí la cojo en primavera y este año todavía no he cogido ninguna. Bueno, la manita cesárea, que sobre todo en estadios de huevo se parece mucho al de la manita faroides, la manita faroides mortal. Fijaros el corte. El huevo es diferente, el de manita cesárea y el de faroides. Digamos que uno es al revés del otro. El de la cesárea es más estrecho abajo y en la parte de arriba es como más ancho, donde está el sombrero. Y el de la faroides es al revés, más ancho abajo y en el sombrero más estrechito. Al corte aparecen tonos naranjas, rojizos, en la manita cesárea, debajo de la cutícula y los laterales un poco del pie, y en cambio en la manita faroides es totalmente blanco. Es una confusión, ya os digo, que es bastante habitual, por desgracia, ¿eh? Sobre todo cuando más cantidad de cesáreas hay y coincide más con las faroides es en otoño, ¿vale? Aunque a veces en primavera tardía y principios de verano no descartéis que aparezca faroides porque yo las he visto, ¿vale?
pero en otoño aparecen muchas veces. Yo he cogido huevos de cesárea al lado de faroides, varias veces. Incluso he visto lotes, partidas comerciales mezclados. Partidas comerciales, me ha llamado, pues una vez me llamó un restaurante que solía yo llevarle setas. Sí, está prohibido y realmente es una empresa muy conocida. Yo no paso de contar las empresas que, según la de Sprecinto, el tío flipaba. Me llama el del restaurante, no puede ser. Dos huevos de faroides. Y había 2 huevos en una partida de huevos de cesárea que no se pueden vender de faroides. Eso ocurre porque los empleados van muy rápido. O sea, el empleado que tienen allí tiene unas nociones básicas de micología y lo que quiere es acabar. Y no ha hecho la prueba. Ha mirado a ver si había debajo de la cutícula había tonos rojos o naranjas. Está prohibido a su comercialización cuando está en huevo, pero si no asoma, digamos, este huevo se podría comercializar. Sí. Si no asoma la cutícula, ¿qué hacen los recolectores? Le dan un poquito para que asome. Y por eso los comercializan, pero de esa manera es segura. ¿En Castilla y León también se puede coger así? Sí, aunque bueno, tiene un porcentaje también de centímetros y tal. Pero sí que se puede siempre que se vea. Pero que claro, el recolector dice, bueno, pues le doy con el dedo y lo abro y se ve ya la naranja. Y he hecho, pues esa es la trampa al final que se hace. Son 4 centímetros. ¿Pero en Castilla y León también? 4 o 5 centímetros. Son 4 centímetros en Castilla y León. Es a nivel nacional, yo creo. No, solo Castilla y León es 4. ¿Y en Madrid son 5? Es que cambia, dependiendo de las legislaciones. Si son 5 centímetros, esto es... Bueno, hemos puesto casos de intoxicaciones para que veáis. Sobre todo fijaros cuando son de noviembre y de octubre. Bueno, algunos los explico. Fijaros, el de Cuenca, a mí fue muy curioso. El de Cuenca me llama mucho la atención porque era un agente forestal que sí que sabía de setas y cogió los huevos mezclados de cesárea y de faroides. Se los llevó a su hermana, que la pobre no entendía nada, para que los cocinara, lo comieron los 2 juntos y la hermana, que era más mayor, falleció en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, porque en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca hasta entonces no había un protocolo para setas hepatotóxicas. Y empezaron a decir, bueno, lo típico que le pasa a los médicos, si no tienen idea, déjale ahí, a ver cómo evoluciona, ya veremos algo. ¿Y qué ocurrió? Pues eso, pues que falleció, y cuando falleció la mujer, fueron a preguntarme y dijeron, oye, ¿puedes corroborar que ha muerto? Digo, pero si eso ya lo sabes tú, que ha muerto. Yo me quedé sorprendido y les dije, sinceramente, si no tenéis protocolo, corred rápido y mandarlo a un sitio que haya protocolo. Y mandaron al hermano que lo daban por muerto, lo mandaron al Puerta de Hierro de Madrid, que sí que tienen protocolo, le pusieron rápido la silivinina y la penicilina y demás, y una serie de antioxidantes, y a los 2 o 3 días salió andando. Sí, con sus problemas. Alguien que estaba andando ya por muerto. Imaginaros lo que es tener protocolo o no tener protocolo en un hospital. De uno que ya daban en Cuenca muerto, lo cambian a un hospital con un protocolo bien establecido y el tío salió tan tranquilo. Bueno, con las secuelas típicas de haberlo pasado muy mal, pero no falleció. O sea, ya no es necesario ¿Salió con el hígado tocado? Sí, tiene secuelas, pero no llegaron a hacer un trasplante. No llegaron a hacer un trasplante porque en Cuenca decían que moría. ¿Y por qué no hay protocolo en todas partes? Porque hay que comentar a favor de la medicina que los fallecidos y las intoxicaciones por amanitas es algo muy pequeño con respecto a cualquier otro tipo de enfermedad o intoxicación. En España al año pueden morir de 1 a 2 personas como mucho, salvo algún año que se dispara, pero lo normal son 1 o 2 personas. Fijaros. Y normalmente es en Andalucía donde mueren. Sí, normalmente es en Andalucía y en Extremadura. Andalucía. Y estamos hablando de que ahora hay más de 45 millones de personas en España. Fijaros, estamos hablando de 2 casos y como mucho por síndrome hepatotóxico, pues tener los años que yo he recogido muchos más ha sido de 7 a 8 casos. 7 a 8 casos en una población de 45 millones, eso no es nada. Entonces es entendible de que a pesar de que mucha gente tenga miedo a las setas, cualquier otro alimento produce más intoxicaciones que las setas, y mortales. Y no se puede tener protocolo en todo. ¿Y qué tienes? ¿Protocolo para todo? ¿Y son todo gastos? No. He puesto varios para que los leáis, pero bueno, ese fue el caso que más. Otras confusiones, pues Amanita muscaria, Amanita de que son tóxicas. El problema que tienen es que con el agua las escamas del velo, los restos del velo se lavan, pero siempre va a quedar el pie no va a ser
amarillo y las láminas van a ser blancas, en el caso de las amanitas muscarias o de la Inzangai, que son otra especie de amanita muscaria que salen jaras, más termófila. También se equivoca con la rúsula áurea. Me ha pasado aficionado, pero es comestible. La rúsula áurea es comestible. El aficionado, cuando buscan guías, esto me ha pasado, llegar a mi casa, oye Javi, he cogido un montón de amanitas César, digo, no, es rúsula áurea, digo, está muy rica y tal. Y sí que el aficionado dice, bueno, pues entonces ya la pruebo. Pero como los colores se parecen y buscan en guías, no se dan cuenta de que la rúsula no tiene ni volva ni tiene anillo. Y así de veces, os lo juro, que es una cosa que yo flipo, digo, pues es que tampoco son tan parecidas. Pero está muy bueno. Luego tenemos amanitas subnudipes y la amanita gemmata, que se puede dar un aire. De hecho, con la gemmata es tóxica, pero tienen colores más amarillos pálidos. Se puede equivocar sobre todo en huevo, ¿vale? Pero no tiene esos colores naranjas tan característicos de la cesárea. Tenemos el gurumelo, que por aquí creo que en Segovia no está datado, pero sí que hay en el sur de Salamanca mucho y en el sur de Ávila, y luego en Toledo. ¿En Ávila hay? Sí, en el sur. En el sur de Ávila hay gurumelo. Y en Salamanca, en mi pueblo, todo lo que hace la zona de mi pueblo este año había para coger camiones. Y en Madrid y en Toledo también. Y sí, en Madrid, Toledo, Ciudad Real. Y luego a partir de ahí para abajo, todo lo que es Andalucía y todo lo que es Extremadura, ¿no? No quiere decir que a lo mejor en alguna zona termófila de Segovia aparezca, porque ya estando en Madrid, estando en Toledo, pues a lo mejor si uno se pone a buscar un poco serio, puede aparecer. Bueno, amanita ponderosa con amanita budieri, luego la compararemos con amanita verna. Amanita budieri se diferencia de ponderosa. Fijaros, la ponderosa tiene la volva en forma de saco y la budieri tiene una volva napiforme que no tiene saco. ¿Veis? La base sin saco. La volva napiforme y no en saco de la budieri. Luego es muy importante hacer la reacción de oxidación. Cuando nosotros cortamos la ponderosa, se oxida a rosa. Y en cambio la budieri se queda totalmente blanca. A nivel comercial lo que hacen las cajas de comercialización, sobre todo en Andalucía, es coger un pincho con calor, van pinchándolas y si ven que aparece rosa, pues nada. Si ven que no cambia de color, la apartan y ya está. Para no equivocarla con budieri o con verna. Aquí ponemos el caso de Ramón. El de Ramón, ahí están las setas que comió Ramón, está todo ahí. Ramón Losada, que es un miembro de la Sociedad Micológica de Madrid, que nos da permiso siempre para que hablemos de él, en estos casos, pues es un señor que comió con otra persona estos ejemplares que hay aquí, estos trozos de amanita budieri, porque eran comestibles y se intoxicó y tuvo una intoxicación de tipo nefrotóxica. 2 meses estuvo con hemodiálisis en el hospital de Lugo, yendo y volviendo, al final. Pero este no la equivocó con el gurumelo, simplemente sabía comer lo que estaba comiendo. Este señor, lo que ocurrió es que la había consumido otras veces y no le había pasado nada y aparecía en muchas guías como comestible. A día de hoy sabemos que tiene la misma toxina que amanita próxima, es decir, produce ese síndrome nefrotóxico, pero que no afecta por igual a todas las personas. Hay personas que sufren el síndrome, hay veces que incluso la misma persona no lo sufre, pero al cabo de unos años si sigue comiendo le aparece, porque la concentración además suele ser más baja que la amanita próxima y demás. Este es el gran problema, que es la amanita ponderosa con la verna o con la vidua. Fijaros, con la verna o la vidua. La amanita ponderosa, a diferencia de la verna o de vidua, que es muy parecida, presenta la cutícula blanca y que no tiene nunca esos tonos pardos y rosáceos que coge la manita ponderosa cuando ya sube a superficie. Cuando está enterrada, sí que la manita ponderosa es blanca. Pero en cuanto se oxida con el oxígeno, adquiere esos tonos más pardos, más rosáceos y es un poco diferente. Y luego se hace también la prueba de la oxidación que comento. Lo que he comentado, que le das un corte y una rosácea y la otra se mantiene blanca. Pueden aparecer juntas amanita ponderosa y verna, pero generalmente la amanita verna es más tardía que la ponderosa. Pero las he cogido juntas, ¿eh? Sí, no, salen juntas, pero que... Juntas en el mismo día. Sí, en el mismo día. Y en el mismo sitio.
Pueden salir el mismo día, pero lo habitual es que la verna aparezca un poquito más tarde que la ponderosa. Lo más habitual, aunque este año sí que es verdad que como ha sido muy lluvioso, han salido las dos Pero juntas. tenían una cuarta de separación, nada más. Sí, no, juntas total. Que salen una al lado de la otra. El problema es el siguiente, que normalmente se cogen en huevo, pequeñitas, Y la echas a la cesta. y las echas a la cesta y las puedes echar mezcladas, una con otra, porque están al lado una de la otra. Sí que es verdad que no suele romper la tierra igual la verna como la ponderosa. La ponderosa forma normalmente grietas y la verna rara vez la he visto yo enterrada. A veces se ve un poquito enterrada, pero no tanto. No rompiendo, sí que se ve como que el pie está metido dentro. Bueno, aquí tenemos los casos de intoxicaciones. Tenemos el de Valverde del Camino, pues se fue equivocado con grumelo. En Huelva es habitual que en Huelva fallezca, no todos los años, pero cada 3 o 4 años haya algún fallecido por amanita verna o vidua, porque nunca sabemos si es la verna o la vidua. Simplemente sabemos que han aparecido amanitinas en primavera, entonces sabes que es una de las dos. Y este hombre falleció en el 2021. Y luego, el año pasado, fueron dos casos bastante curiosos, que fueron todos en marzo de 2024. Fueron unos vecinos de Cilleros de Cáceres, unos señores mayores ya, de 80 años, que no sabían nada de setas, que les dio, pues le dijeron, oye, mira, que hay gurumelos en tal sitio. Pues los hombres con más de 80 años se fueron a buscar gurumelos. Le dijeron, bueno, es más o menos así blanco, tiene anillo y tal. Más o menos, sí, lo de más o menos, sí, es que fue así. Y el hombre dijo, bueno, pues vamos a tal de esa y los cogemos, y los cogieron. Cogieron lo que vieron y eran todo amanita verna. Cogieron para matar a un regimiento. No sé si fueron un par de cestas o algo así. Y fueron repartiendo por los vecinos. Sí, una cosa exagerada. Fueron repartiendo a todos los vecinos del pueblo y a los familiares. Y claro, como a ellos los conocían, que no tenían ni idea de setas, pues toda la gente lo tiró a la basura. Claro, dice, ¿por qué esta gente mayor, que nunca coge una seta, ahora me vienen a mí con estas? Y tiraron las setas y por suerte pues acabó sobre la intoxicación de estos dos señores mayores, que se le hizo el protocolo y no pasó nada. Luego también a finales de marzo de 2024, esto está bajo secreto de sumario, aunque salió en prensa algo, una niña de 14 años en un restaurante de Badajoz consumió un plato con amanita supuestamente ponderosa y en realidad era una amanita verna o vidua, por la que tuvo que ser trasplantada de hígado. El problema ahora es que tiene la responsabilidad el restaurante, el recolector, la empresa a la que compró, que no se sabe si ha sido empresa, si ha sido recolector, si la recolectó él, y por eso está en secreto de sumario. Fijaros qué problemón ahora a nivel judicial de determinar qué ha ocurrido en este caso, ¿no? Y además con la gravedad de que una niña con tan solo 14 años ha tenido que ser trasplantada de hígado y no ha muerto de milagro. Ahora no sabemos si fue el recolector, como os digo, o fue una empresa. No sabemos nada, porque está bajo secreto. Otras confusiones, tenemos dos amanitas, que son la curtipes y la pseudovalens. La curtipes es más de fagáceas y tiene el pie más corto, y la pseudovalens es más de pinares arenosos. Son dos especies que serían los gurumelillos, que los llaman, que son comestibles de bajo valor culinario, que no merecen la pena. Son muy quebradizos y yo no aconsejo a nadie, a pesar de que en algunos libros aparecen como comestibles. Están en el sur de Ávila los dos, por ejemplo. Tanto la curtipes como el pseudovalens. Bueno, la amanita rubescens y la panterina, que estas sí que pueden aparecer y es difícil equivocarlas. Una amanita rubescens, la amanita vinosa, con la amanita panterina. Básicamente, fijaros que la amanita rubescens se mancha de rojizo cuando la tocamos o en las zonas dañadas. Por eso se llama rubescens. Rubescens significa eso, que se mancha de rojo, rubescencia. En cambio, panterina no. El problema aquí fundamental es que pueden compartir ecología y época. De hecho, yo las veo desde primavera, verano, otoño, incluso hasta épocas cercanas a la Navidad, ambas, juntas. Luego, el porte es diferente. Es mucho más carnosa rubescens que panterina, que es bastante fina. Luego la volva también es diferente, es mucho más bulbosa en panterina que en rubescens. Bueno. Otras confusiones con amanita excelsa, que es raro que no hayamos visto esta.
porque es súper frecuente en esta época. Qué raro que no hayamos visto la manita excelsa, que es de las más frecuentes en pino albar en esta época, pino silvestre, que se caracteriza sobre todo por que se parece bastante a la rubescen, pero no se mancha de rojo al tocarla y tiene el velo en la cutícula con tonos grises. ¿Y no sale en Segovia? Sí, sale, sí, sí, mucho, mucho, tanto en pinares albares como en robledales. Antes habíamos dicho de una que, no sale, que los pinófilos decían que no salían en melojos. Yo juraría que sí, que los robles melojos de Segovia tienen que salir. Alguno. Que no. O sea, puede salir, pero vamos. Las he cogido yo hasta me dijeron que no salían en bronchales y los he encontrado. Yo ya me lo creo, si ha cogido Edulis en Alimium de esos, ya me Sí, creo. sí. Hombre, pero Edulis lo he cogido en todos los sitios. Cada zona tiene su historia. No, y he cogido, me han Yo en dicho, Madrid tampoco lo he visto, me han dicho en Cuenca que no salía en Encina. Me he encontrado los pinófilos en Encina y me dijeron que no. Me dijeron en Aragón que no salían en melojos. Y cada vez que me decían que no, encontraba sitios donde estaban. Bueno, pues cuando encuentres en Segovia no lo cuento. Lo veis. No, de momento no da muchas vueltas por aquí. Es buena Bueno, cosa, ¿no? la seta de piedra, Aspropacillus, que antes era Leucopacillus lepistoides. Esta es curiosa porque, ¿sabéis por qué la llaman la seta de piedra o la branquilla? La seta de piedra. Porque cuando lo ves de lejos, como casi no tiene piel, lo tiene muy corto, parece que es una piedra grande blanca. Por eso le dicen la seta de piedra en algunas zonas. Se equivoca sobre todo con el Pseudocritopilus rhodoleucus. Pueden compartir ecología, de hecho yo los he visto juntos ya, el mismo día. Pero las láminas en el Aspropacillus lepistoides, que además es mucho más grande, tiene mucho más porte el lepistoides que el rhodoleucus, son ocláceas, son inicialmente blanquecinas y rápidamente se vuelven ocres. Y no son tan decurrentes en el lepistoides. Y en el rhodoleucus son decurrentes, es decir, se continúan por el pie y son rosas de jóvenes, que se vuelven luego blancas. El olor es diferente, un olor harinoso en el caso del lepistoides y un olor que recuesta a producto químico y a jabón en el caso del rhodoleucus. Ambos aparecen en praderas, sobre todo de suelo básico, en grandes grupos, en corros de brujas, y uno es tóxico, que es curioso porque ha habido muchas intoxicaciones, sobre todo en la zona de Cuenca, de Teruel, la Comunidad Valenciana, porque en muchos libros aparecía como el rhodoleucus como comestible de bajo valor o sin valor culinario, cuando en realidad produce problemas gastrointestinales y ha habido personas que han tenido que estar hospitalizados, incluso micólogos, hospitalizados 3 o 4 días en el hospital y demás. Claro, para que veáis. Cómo no hay que consumir, es un ejemplo de que no hay que consumir setas que están poco testadas. Es decir, setas raras que nadie consume, siempre lo digo, no las consumáis porque luego vais a ser los primeros que vais a encontrar el síndrome, que es lo que ha pasado con el rhodoleucus. Luego pueden equivocarse con el giganteus. El giganteus básicamente es muy parecido al lepistoides, pero se hace más grande y fructifica en praderas ácidas, no en básicas. Luego el Candidus, que también es comestible, y el Leucopacillus paradosus. Bueno, por nombrar alguno que os suene. El boleto de verano, que no lo habéis puesto, no lo hemos visto, y esperaba verlo. Ahí está el ecotipo de roble albar, de Quercus petrea. También, ya ves que hablo de ecotipos, quiere decir que son un poco diferentes los boletus que salen, como he comentado antes, en un árbol o en otro. Me está pasando mucho, varias veces, no he apuntado muchos casos, pero ya me ha pasado varias veces equivocar los boletus con los rubroboletus. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se equivocan los boletus con los rubroboletus? ¿Por qué? Yo me pregunto por qué. Si aparentemente los poros son rojos, el pie tiene otro color, la carne se vuelve azul, pues hay una cosa muy sencilla, hay una creencia que viene de muchos libros de micología que dicen que los boletales, que al corte son blancos, son comestibles. ¿Qué ocurre con los rubroboletus? Que cuando están bastante deshidratados, azulean muy poco o nada. Entonces hay personas que ven la carne que está sin azulear y se lo llevan y se lo comen cuando no tienen aficionados. Y hay que tener cuidado sobre todo de las asociaciones micológicas, porque ese dicho de que al corte blanco comestible les queda mucho en la cabeza, y no se dan cuenta de buscar otras características.
y se acaban intoxicando. Pero no sería más fácil, por ejemplo, confundir un Satanás con un... Y además y hay otras personas que por el porte Satanás grande. también es inconfundible. Y No, bueno, Por eso que es mira el que caso. se ha muerto una Por persona ejemplo, hace años en mirad estos Cuenca, Satanás. en el Recuenco, por comer un boleto Satanás. ¿Veis? Cuando están así no se parecen a otro boleto, se parecen por arriba, ¿veis? Pues cuando lo cortas, cuando los cortas, estos, como tengan la carne blanca, porque como se ha dicho tantas veces que el buen boleto tiene la carne blanca, pues ocurre que ven estos tan grandes y dicen carne blanca, pues ya no se están fijando si tienen los poros rojos ni nada. Al final acaban cayendo a la cazuela. Y esto viene del problema de las generalizaciones, incluso en asociaciones, en libros, que luego la gente lo toma al pie de la letra y no busca otras características. ¿No azulea? Mucha carne, me lo como. El eritropus sí que es rojo. Y ocurre. Otra gente es que me ha pasado varias veces que he preguntado a gente, ha sido no por en confusión, sino porque han visto grande y han dicho, pues, cosa grande para comer y la cazuela. Que pase lo que yo quiero. No, sí, os lo juro. Hay cultura, sobre todo en el este de Europa, que se la juegan así, que es que les da igual. La ruleta rusa. Sí, a la ruleta rusa, le dices, oye, ¿por qué ha cogido usted esta seta? ¿Qué me ha pasado? Sobre todo Rumanía y estos países, y te dice, no, mire usted, que es que esta seta es grande y tiene carne. Y como tiene carne, yo me la juego. Digo, entiendo lo que usted me dice, pero yo me la voy a jugar. Digo, bueno, estas son mediocres y tal, no merece mucho la pena. Y dice, bueno, mira, ¿ves? He aceptado. y cuando dices que es tóxica, bueno, se le pone así una mala cara. Dice, tú lo que quieres es cogerlas luego, ¿eh? Sí, también. Eso te lo dice la gente por el campo habitualmente. Sí. Sobre todo en esos países que hay otra cultura diferente. A un español, en cuanto le riñes un poco, enseguida dice, ostras, que me puedo equivocar. La tiran echando leches, ¿eh? Fijaros lo que es las diferentes nacionalidades. O sea, habría que hacer una tesis, cómo actúan en el campo uno. Tú a un español le empiezas a poner en duda, en cuanto le empiezas a poner un poco de duda en la seta, dicen, va. Y estos son capaces de seguir con su idea hasta el final. Bueno, este es el rebozuelo más pálido que tenemos ahí, es el Cantarellus pallens, que ha ocurrido muchas veces, no en primavera, sobre todo porque aparece durante todo el año, sobre todo cuando va hacia el mes de octubre y noviembre, las equivocaciones con la seta de olivo, con el Ophalotus olearius. Ophalotus olearius, que sale además en grupos cespitosos, asociados sobre todo a troncos, el lignícola, o sea, nada tiene que ver con el rebozuelo, porque el rebozuelo es terrestre, y uno es micorrícico, como es el rebozuelo, Cantarellus pallens, y otro es, como digo, Saprobio lignícola. Pero en ocasiones aparece incluso el rebozuelo en restos, no solo en olivo, puede aparecer en lido, o puede aparecer incluso en bosques mediterráneos. Yo lo encuentro a veces solitario en ramas de jaras, por ejemplo. Pequeñas ramas caídas de jara y en zonas de desbroce de brezos, en desbroce también de pequeñas encinas, de alcornoques. Y esto puede generar un problema porque esa es la ecología del Cantarellus pallens, ¿no? Los bosques de fagáceas termófilos. Y se puede provocar, rara vez porque es muy raro encontrar un Ophalotus olearius en primavera, aunque tenemos el problema de Andalucía y el sur de Extremadura, que como a veces no llueve prácticamente en otoño y no hiela tanto, muchas veces las setas de otoño nos aparecen incluso en primavera, pues nos puede aparecer un Ophalotus. Ya me ha pasado varias veces. Por eso aviso de que no puedo dar generalizaciones de setas de otoño porque lo de Andalucía y el sur de Badajoz y por ahí es un cachondeo padre que no hay que lo entienda. Bueno, aquí hemos puesto varios casos de equivocaciones con Cantarellus pallens que han confirmado, en un caso de Teruel, otro caso en Ronda, en Málaga y otro en Terrassa. Todo con Ophalotus olearius, o sea que es bastante habitual. Y de hecho a veces ha habido alguna intoxicación en el que el propio que lo ha recolectado ha dicho que no se ha equivocado, que lo ha consumido toda la vida y que son rebozuelos. O sea, le dice, no, que si es un Ophalotus, tiene usted una intoxicación. Y te dice, no, busque usted otra cosa, ¿eh? Busque usted otra cosa que yo no me equivoco. Fijaros hasta dónde llega la confianza del recolector. La senderuela, Marasmius odeade. No lo dice ningún libro, pero hubo una intoxicación en Zaragoza, que ahora la pondré, que fue equivocar Marasmius odeades con Inocybe mystilis. Y son, os lo digo,
en varias jornadas las he tenido este año juntas y incluso a gente experimentada les hacía dudar, ¿eh? Sobre todo cuando no hacen lo de la torsión. Cuando hacen la torsión, ya sabéis, es fácil. ¿Qué ocurre con la senderuela Marasmius odealis? Pues que diferencia sobre todo del género Inocibe y del género Gymnopus, las falsas senderuelas, porque las láminas son más espaciadas en primer lugar y luego lo del pie, que lo podemos girar varias veces y no se rompe. En cambio, en Gymnopus y Inocibe, el pie es muy quebradizo, se rompe muy fácil. ¿Vale? Inocibe mistilis, que es tóxico, produce síndrome muscarínico, de ahí que preocupe más. Javier, ¿es aconsejable secar la senderola? Sí, es aconsejable dar un tratamiento por si acaso, porque hay personas que son sensibles al ácido cianhídrico, que puede sufrir algún tipo de intoxicación. No suele ser grave, pero claro, si yo le digo a uno en una charla de que no suele ser grave y le toca a él, pues es lo que hablamos de susceptibilidad personal. Entonces, no sé la susceptibilidad personal que tiene. Toda la vida se supone que a ti realmente es Sí, pero... Sí, pero es que tú no sabes lo que le va a pasar a tu vecino con el ácido cianhídrico. Hablo personalmente, ¿no? Claro, tú personalmente ya sabes que ya estás acostumbrado a hacerlo de una manera y que como el porcentaje es muy bajo de ácido cianhídrico no te pasa nada. Pero hay personas que tienen una susceptibilidad personal a las toxinas que no es normal, ¿eh? Y a las mismas personas. Y con la cocción prolongada se supone también... Sí, cocción prolongada o deshidratación. Esta sí que hay como muchas. Yo siempre la... Bueno, pues aquí está. Yo siempre la seco. Pero Vale. y hay a quien le sientan mal los espárragos. Sí. Se ha ido. Es que no... Se me ha ido mucho, ¿eh? No sé qué ha pasado. Muy concretas, no es Vale, vale. normal. Vale. Pues estábamos aquí otras confusiones, como veis el Gymnopus. Los Gymnopus, como veis, tienen las láminas muy apretadas, no tan juntas. Tenemos también la Lepiota oreadiformis, que también se equivoca, pero fijaros, todos con las láminas más apretadas y se rompe. Y luego el Marasmius collinus, que también tiene las láminas más apretadas y se rompe, que por cierto, Marasmius collinus no es tóxico, ¿eh? A pesar de que muchos libros digan que es tóxico, en fin, es una especie no comestible sin valor culinario. No se ha intoxicado nadie por collinus, eso son literatura urbana. Caso el de Zaragoza, ¿veis? Intoxicación de una persona en Zaragoza tras consumir por error Inocibe mistilis, que la confundió pues, con Marasmius odealis. ¿Qué ocurre? Que la Inocibe aparece en zonas boscosas y el Marasmius en zonas platículas. Pero en ocasiones hay pinares albares, donde sale mucho Inocibe mistilis en primavera, que también sale Marasmius odealis, porque no deja de ser una zona platícula con pinos. Y pueden coincidir juntos. Entonces, de ahí que se producirá la intoxicación. Seta de cardo con Colibia rigurosa, antigua Cryptocibe rigurosa, con el Cryptocibe blanco. De la seta de cardo se han dicho muchas cosas, que se equivocan con un montón de cosas, pero la principal confusión que siempre tenemos en la gente poco experimentada es con la Colibia rigurosa. Porque las confusiones que se dan en Albacete con Lepiota brunoincarnata y en Cuenca empiezo a pensar que tiene que ser el agua del grifo o algo, porque no se parece en nada. Os lo juro que ha pasado, ¿eh? No os riáis, porque es que ya no la pongo, porque es que no es normal. Cada vez que alguien aparece intoxicado por Lepiota en Cuenca o en Albacete, preguntas, llamas al tío y te dice, es que yo estaba cogiendo setas de cardo, digo, es que esto no lo puedo explicar como una confusión, porque es que no se parecen. Y digo yo que a lo mejor es el agua del Júcar, ¿eh? A lo mejor es el agua del Júcar. Habría que hacer un estudio, que no solo ocurre en esa zona. Pleurotus NG, seta de cardo, como veis, tiene láminas decurrentes de color pardo marrón. Y hay que comentar de que sale de la raíz del cardo del año anterior. De todo el género Indium, ¿vale? Todas las especies del género Indium, no solo en el Indium campestris. Y es importante, ¿y qué hay que hacer? ¿Extraer o cortar? En la seta de cardo es mejor siempre cortar. En otras, como el boletus, pues podemos extraer y luego limpiarla. Pero en la de cardo es una razón muy sencilla, que es muy fácil de explicar. Que es que si tú extraes, sacas la raíz del cardo anterior. Y eso es el sustrato donde sale. Ya no dejas que vuelva a salir otra seta. Si tú quitas el sustrato, no va a salir otra seta.
Claro, hay mucha gente que está a favor de cortar y de extraer, y yo siempre digo que es que depende de la seta y hay que tener un poco de sentido común. Porque en esta seta, ya os digo, si tú coges, es que te has llevado el trozo del cardo y ahí no vuelve a salir. En muchas ocasiones, ese trozo de cardo va a seguir saliendo otra seta de cardo. Y va a salir a lo mejor varias setas. Entonces hay que cortar. En este caso concreto. Bueno, ¿qué ocurre? Que en ocasiones la seta de cardo, cuando está muy seca o cuando llueve mucho, se queda de ese color pálido, parecido a la colibria ribulosa, y mucha gente ve estas láminas que son un poco decurrentes, en la misma ecología, y acaba mezclando algunas setas de cardo con las... Suele ser mezclar. No estamos hablando de que cojan solo la colibria, suele ser casos de mezcla. Por tanto, hay que revisar la cesta cuando se llega a casa. ¿Veis? Aquí tenéis varios casos también, que están mezclados, ¿lo veis? Normalmente los cogen mezclados, por tanto, en la mayoría de casos que están mezclados, lo que se debe hacer pues es, al llegar a casa, siempre revisar cestas. Es fácil, ¿eh? Aunque parece una tontería y no parece así a priori que las fotos no se parecen, cuando están pálidas y tal, y vas corriendo y recolectando, luego no revisas las cestas, a cualquier experto se le puede pasar una colibria por las prisas, más por las prisas de recolectar y la ansia, ¿sabes? Sabéis que al final... Luego tenemos dos variedades, la Pelotus ING, variedad Eleasolini, que es esta más blanca, que es la que sale asociada sobre todo a la Tasia villosa, una planta, una umbelífera. También aparece Eleasolini una Screpin, por eso le da el nombre. Y luego la Pelotus ING, variedad Ferulae, que sale asociada a la cañaeja, la férula, pero también, en este caso, como era esta foto, que estaba a 100 metros de mi casa, al hinojo, a Phoenicum vulgare, a las raíces del año anterior. Suelen salir, la Eleasolini suele salir más en primavera y la Ferulae suele ser más de otoño, pero pueden salir indistintamente durante todo el año. Aquí salen también Ferulae en primavera. Sí, salen algunas, Sí, menos. salen, pero hay, Son muy blancas. son más blancas, sí. Sí. No es como... Sí, porque a lo mejor son Eleasolini y las llama todo el mundo Ferulae, es que las equivocan. Puede ser. Hay que ver la planta. Sí, es más parecido a la que había puesto. Pues el problema es que se llamaron durante mucho tiempo Nebrodensis por el libro de Iberdrola, famoso. Hubo un libro, Iberdrola, que copió de los italianos y como vio que había Pelotus blanca, pues la llamó Nebrodensis. Nebrodensis es una especie que solo sale en el sur de Italia y en la isla de Sicilia, que está en peligro de extinción debido a su hábitat tan poco restrictivo. Se puede equivocar con el Lepista paneol, que es comestible, la seta de brezo, con la Lepista rickeni, con las melanoleucas. Esto es habitual, pero no ofrecen ningún problema porque son especies que no son tóxicas. El perrechico con Entoloma sinuatum. También con el Pseudocryptopilus, pero a mí me preocupa más con el Entoloma sinuatum. Con el libidum. Sí, Entoloma lividum, porque vuestros libros pone que no coinciden. Sí, coincide. Y a mí me pasa que me coincide. Ujú. Me coinciden En fecha. en fecha, sí, me coinciden en sí. fecha. Sí. Sí, coinciden en fecha e incluso en la misma ecología. Ujú. El problema es que muchas veces el perrechicos aparece en una zona boscosa con robles. Claro, perrechicos en zona boscosa con robles, porque en esa zona hay algún espino y tal, y aquí hay robles, a veces pueden aparecer, a mí me pasó en Orihuela, me ha pasado varias veces ya, incluso hay una que iba con un amigo y me dice, Javi, he ido al corro 2 perrechicos y mira los que he traído, digo, macho, ¿qué llevas? Estos son del día ese, que estábamos cogiendo perrechicos, estos de aquí, o sea, los entolomas. Le digo, te salgo de la cesta, Parcho, porque llevas unos entolomas. Y me dice, lo típico que me dicen todos, si no, mi amigo dice, ya que te conozco, es que quieres comer tú perrechicos a mi costa, ¿eh? Me los tiras y luego los coges tú, los guardas con la tontería. Fijaros lo que se parecen, los llevamos mezclados en la cesta. Llevábamos los dos. Luego me llevó al sitio y los vimos que estaban mezclados. El corro, pero mezclado, o sea, los dos. Pero, por tanto, siempre recomiendo que cuando vayáis a recolectar perrechicos no los cojáis dentro de zonas de bosques de fagacias, de robles y de encinas. Y demás. Mezclado muchas veces de Entoloma cripeatum con el calocidio gambosa. Es habitual sobre todo esta mezcla en agua. Pero el mayor problema está en los entolomas. Sí, claro. Por tema de toxicidad. No, pero el Eso- cripeatum no es tóxico. Por eso. Pero lo digo porque igual que cogen el cripeatum, te pueden llevar a cualquier otro entoloma tóxico. Entonces, el cripeatum es comestible bajo valor.
totalmente. Y bueno, luego las melaleucas, sobre todo la excisa y la strictipes, se pueden equivocar fácilmente con la calocidio gambosa, pero no hay mucho problema tampoco. Son comestibles de bajo valor. Y os he dejado esto y he traído unos libros, por si alguno lo quiere, de los libros que tengo. Saber de setas, cocina con setas y recetas de setas. Me podéis seguir también en las redes sociales, quien quiera. Soy Javier Marcos Martínez y me podéis seguir y pues,